El mundo de Peppa tiene muchos personajes misteriosos. Cuando decimos misteriosos, muchos piensan en Madame Gazelle o el señor Zorro, pero no. Hoy vamos a hablar de personajes completamente diferentes. Estos son los personajes que nos hacen preguntarnos, ¿por qué son así? ¿O cuál es su asunto? Hablaremos de por qué son extraños y qué los hace un misterio en el mundo de Peppa. Exploremos este lado misterioso de Peppa Pig. Ahora, comencemos con la señorita Cocodrilo. Es misteriosa, porque es el único animal que habla y no es mamífero en todo el programa. Piénsalo, los otros animales que hablan son cerdos, conejos y osos, además de la señorita Cocodrilo, el único reptil. Curiosamente, ella trabaja en el zoológico, aunque es carnívora, lo cual no tiene mucho sentido. Además, sus acciones te hacen dudar si tiene intenciones ocultas. Recuerda, cuando miró a Madame Gazelle durante la hora de la comida, esa mirada no fue nada normal. ¿Fue gracioso solo porque es un cocodrilo? ¿O hay algo salvaje en ella? Aún no sabemos más de la señorita Cocodrilo. Como cuida bien a los animales del zoológico, debe saber mucho. ¿Cómo es que un cocodrilo se convirtió en cuidadora del zoológico en la ciudad de Peppa, donde casi todos son animales de sangre caliente? ¿Ser el único reptil la hace diferente de los demás? ¿Cuál es su historia? Estas preguntas la convierten en un misterio. Aunque conocemos a otros personajes, la señorita Cocodrilo sigue siendo un misterio. Un reptil sorprendente en el mundo de Peppa, siendo la única de su especie que habla. Y esos pequeños indicios de su lado salvaje definitivamente la convierten en un personaje misterioso en Peppa Pig. Viviendo en su faro, Abuelo Conejo es sin duda un personaje misterioso. Sabemos que su nombre es Reggie. Lo descubrimos en el episodio Set Tesoro. Es curioso, porque normalmente no conocemos los nombres de pila de los adultos. A diferencia de otros conejos, Reggie prefiere el queso a las zanahorias. Suele pasar tiempo en su depósito de chatarra, creando cosas nuevas con objetos viejos. Te preguntas qué hace y de dónde obtiene sus ideas. Reggie vive solo en su faro junto al mar. Y claramente, tiene historias e intereses únicos que desconocemos. Un personaje muy misterioso es la joven vaca que sale en el show navideño de Señor Papa. Se le observa en la audiencia viendo el show de Señor Papa con otros niños. Y esa breve aparición bastó para generar teorías sobre su origen. Aunque su verdadero nombre es desconocido, el fandom de Peppa Pig la llama Carol. La teoría más aceptada es que es sobrina de la señora vaca. Algunos piensan que es hija del señor Toro, de una relación previa antes de casarse con la señora vaca. Sin embargo, la primera teoría tiene más sentido, ya que el señor Toro nunca ha mencionado tener una hija. Es extraño, siendo un detalle importante. Ha salido en varios episodios, así que si tuviera una hija, seguramente la habría mencionado. ¿Quién será Carol, la hija del señor Toro o la sobrina de la señora vaca? Deja tu opinión en los comentarios. Peppa ha estado en diferentes países. Un viaje genial fue a Italia. Allí, conoció a un policía extraño. Este oficial apareció varias veces cuando la familia de Peppa estuvo en Italia, porque Peppa perdía su juguete Teddy. Cada vez que Teddy se perdía, el policía lo encontraba y se lo devolvía. Era extraño porque no sabemos cómo encontraba a Teddy cada vez. Además, siempre sabía dónde estaba la familia de Peppa. Otra cosa extraña es que el policía hablaba inglés perfectamente. Esto hace que algunas personas piensen que quizá no sea realmente de Italia. Algunos se preguntan si tiene relación con el Capitán Nutria por su parecido. Otra persona extraña en Italia fue el señor Venado, quien no era un personaje principal. Él vendía autos. Papá Cerdito le rentó un auto cuando llegaron a Italia. Eso fue lo más que vimos de él. Además de su trabajo, el señor Venado es el único en Peppa Pig que no puede hablar inglés. Los demás italianos hablaban inglés, pero él no los entendía. Esto sugiere que nunca ha vivido en Inglaterra y no conoce a los personajes principales. En Peppa Pig hay una especie misteriosa, los hámsters. No solo un personaje específico. En el programa nos presentan a la doctora Hámster, quien funciona muy parecido a un adulto humano, trabajando como veterinaria e interactuando perfectamente dentro de la comunidad. Sin embargo, en marcado contraste, también vemos a los hámsters tratados como mascotas típicas, como los hámsters mascota de Madame Gazelle. Esta dualidad plantea algunas preguntas curiosas sobre el mundo de Peppa. ¿Por qué a algunos hámsters aparentemente se les otorga un nivel de intelecto como a otros personajes, mientras que otros son mantenidos como compañeros? ¿Existe una distinción específica o un camino evolutivo que separe a estos hámsters? Esto hace que los hámsters sean una especie misteriosa en Peppa Pig. Penny Osa Polar introduce un misterio sutil en el mundo de Peppa. Ella es un personaje secundario que a veces aparece en el grupo de juegos de Peppa. Sabemos por la aventura antártica del Capitán Perro que existen osos polares salvajes en regiones remotas y heladas. Por eso, la presencia de Penny en el pueblo de Peppa es inusual. ¿Cómo llegó su familia a vivir en esta comunidad mixta de animales? ¿Son originarios de la Antártida? Y si es así, ¿qué los llevó a mudarse? A diferencia de muchas otras familias en Peppa Pig, cuyos orígenes y conexiones dentro de la comunidad suelen mostrarse, los antecedentes familiares de Penny
y su integración en el pueblo de Peppa siguen siendo en gran parte un misterio, lo que añade una capa de misterio silencioso a esta aparentemente ordinaria niña oso polar. Ahora, todos sabemos sobre la naturaleza misteriosa de Madame Gazelle y cómo podría ser potencialmente una vampira. Hasta ahora, hemos hablado de varias pistas que sugieren que ella es una vampira, como el hecho de que no tiene reflejo en el espejo, su amor por los murciélagos, el misterioso árbol de Navidad junto a su casa, y así sucesivamente. Pero hoy encontramos una nueva pista, que hace que el caso de que ella sea una vampira sea aún más sólido. ¿Recuerdas el episodio Sol, Mar y Nieve? Todos en el pueblo de Peppa están haciendo un viaje a la playa, pero para su sorpresa, todo está cubierto de nieve. Ahora analicemos esto. Como podemos ver aquí, todos están temblando. Mamá Cerdita prácticamente se convierte en una escultura de hielo en el momento en que su dedo del pie toca el agua. Pero la señora Gacela está nadando en lo que claramente es agua helada. Ni siquiera se inmuta. Ella actúa como si estuviera en un paraíso tropical. ¿Qué ser podría ser inmune a tanto frío? Piénsalo. Los vampiros suelen mostrarse como seres de sangre fría, en todos los sentidos. Tal vez su fisiología ancestral le permite soportar temperaturas que harían huir a cualquier ser normal en busca de una manta y chocolate caliente. Aquí podemos ver claramente la diferencia. Mamá Cerdita, un mamífero de sangre caliente, siente el frío igual que cualquier persona. ¿Y la señora Gacela? ¿Se desliza por las olas heladas sin problema? ¿Será tan resistente? ¿O hay algo de otro mundo en juego? Ahora, otro misterio tiene que ver con el señor León. Ahora, no es la personalidad del señor León lo que lo hace particularmente misterioso. Suele mostrarse tranquilo y competente, pero su trabajo lo hace intrigante. Como la señorita Cocodrilo, el señor León también es cuidador de zoológico. Pero la parte realmente desconcertante de esto es, ¿por qué el señor León y la señorita Cocodrilo, que son animales completamente carnívoros, trabajan como cuidadores de zoológico? Encargar a dos depredadores naturales el cuidado de un zoológico genera preguntas interesantes sobre la dinámica y la confianza en la comunidad de Peppa. Definitivamente te hace cuestionar cómo contratan en ese zoológico. Un personaje secundario que aparece ocasionalmente entre la multitud es la señorita Osa, sin mucho protagonismo en la serie. Ella apareció por primera vez en el episodio El señor Papa llega a la ciudad, donde se la puede ver entre el resto de los habitantes del pueblo, esperando con entusiasmo la llegada del señor Papa. También puedes encontrarla en el charco de lodo más grande del mundo, cuando todo el pueblo se inunda. Y también, la señorita Osa es uno de los personajes que viajan en el barco del abuelo perro. En el episodio Érase una vez, se revela que vive en una cabaña en el bosque. Es madre de Belinda Osa y esposa del señor Oso. No debe confundirse con el doctor Oso Marrón, ya que uno usa lentes y el otro no. Aunque aparece frecuentemente, se sabe poco sobre este personaje misterioso. Estos fueron algunos personajes misteriosos en Peppa Pig. Nos vemos en el próximo video.